¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Agenda Económica comienza a partir de ahora, 8 de la mañana con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros en este día martes. Vamos a revisar los temas importantes del día. Partimos de inmediato con nuestros titulares. Hay harta información para nuestra edición del día de hoy. Vamos a comenzar, por supuesto, con el dato que marca la semana. Hablamos de la caída del IMASEC, bien sorpresiva, que vimos el día de ayer en este informe entregado por el Banco Central. Claramente la caída sorprendió al mercado, que estaba apostando por una baja en torno al 0,2%. Fue de un 0,9% finalmente, atribuido principalmente a lo que ocurrió con el sector de servicios. El ministro de Hacienda decía que la principal responsable podía ser la lluvia que había ocurrido en el mes de agosto, que generó estragos en la zona centro y sur, y también el paro de profesores, que es lo que ha analizado el mercado. Lo veremos en una nota, profundizamos también en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Por otro lado, les contaremos también sobre la discusión de presupuesto. Comienza hoy día en el Congreso y esta discusión va a estar marcada también por lo que está ocurriendo en materia económica, no solo por el dato de IMASEC, sino también por lo que ha ocurrido con el precio del dólar, que ayer subió a 908 pesos. El tipo de cambio sigue al alza en un momento de ciertas señales de debilidad de la economía local. ¿Qué factores están incidiendo también a nivel global para el tipo de cambio? Lo vamos a revisar también en unos minutos. Y en torno a la discusión de la reforma de pensiones, ayer hubo ciertas novedades. A la espera de las indicaciones que va a presentar el gobierno al proyecto que tiene en el Congreso, el PPD llegó al Ministerio del Trabajo para entregarle una propuesta a la ministra Janet Jara. Es bien innovadora porque propone dividir los 6 puntos de cotización adicional en 3 partes iguales. 2 puntos con objetivos distintos, con ahorro individual, también con un seguro de longevidad, entre otros detalles de una propuesta que se suma, digamos, a este debate que sigue en vilo todavía a la espera de las modificaciones que haga el proyecto el Ejecutivo. Ya les contamos más también en minutos. Y por otro lado, en relación a la discusión del presupuesto que ya les contábamos, comienza el día de hoy. Hay un asunto bien relevante que tiene que ver con los niveles de endeudamiento de nuestro país. Mientras el mercado ve que el próximo año tendrá que financiarse una parte de esos gastos con emisión de deuda, bueno, el gobierno pidió autorización en este contexto para que el techo de esa deuda anual, digamos, llegue a 21.000 millones de dólares. La capacidad de endeudamiento del gobierno chileno llegue a 21.000 millones de dólares el 2024. Ya les contamos más también sobre las implicancias de esta solicitud. Y en los números del día los vemos rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora con las bolsas? Ha comenzado otra jornada bursátil con caídas bien fuertes nuevamente en Asia. Ayer vimos un escenario parecido, hoy día se profundizan, 2,69% de pérdida en Hong Kong, 1,64% de caída en Japón. Mientras que a esta hora las bolsas en Europa están en terreno más neutral, 0,06% de caída para el índice que pondera todas las bolsas europeas. Londres sube 0,39% a esta hora de la mañana. Mientras en la bolsa local ayer hubo un cierre en torno a lo que estaba ocurriendo afuera, negativo, 5.755 puntos fue el cierre para la bolsa chilena en la jornada que dio inicio a la semana, este día lunes, mientras que el dólar subió hasta los 908 pesos. La caída del IPSA fue fuerte, superior al 1,3%. La UF hoy día se cotiza en 36.201 pesos. Bueno, ya lo decíamos, el IMASEC de ayer fue una sorpresa bien negativa, un balde de agua fría después del repunte que se había mostrado en la actividad económica en el mes de julio. El principal incidente en este resultado negativo fue el sector de servicios. ¿Qué dijo el gobierno sobre esto y cómo lo lee el mercado? Lo vamos a revisar en la siguiente nota de Orlando Silva. Las proyecciones estaban divididas. Unos veían crecimiento, otros una caída para agosto. Acertaron estos últimos, baja de 0,9% anual y de 0,5% respecto a julio, sorpresa que lógicamente no fue bien recibida por el gobierno. Por supuesto que es una cifra que no nos deja tranquilos. Habríamos preferido, ¿cierto?, por supuesto, cifras mejores. Tenemos que reconocer, sí, que se trata de factores puntuales que operaron durante ese mes y que al mismo tiempo en la segregación del IMASEC hay algunos elementos positivos, pero dentro de una cifra que, por supuesto, no es lo mejor. El comercio sigue muy golpeado, con una caída que en agosto tuvo un ritmo menor. Los que también bajaron fueron los servicios, que se habían mantenido en terreno positivo hasta julio, lo que
venía evitando mayores caídas en la actividad, situación que ahora se revirtió. Malos números que no lograron ser revertidos por la mayor producción de bienes. Si uno mira las cifras de comercio, otras cifras, en general venían bajando ya hace un tiempo, y el dato de servicio era el que se mantenía un poquito más resiliente, y es efectivamente la primera baja en harto tiempo, en la primera del año. Se explica principalmente por una actividad más débil de lo esperado en los servicios educacionales, que a su vez es muy probable que tenga que ver con el paro del Colegio de Profesores que ocurrió durante los últimos días del mes de agosto. Hemos tenido algunos datos más volátiles en términos de minería. A su vez el comercio se ha ido estabilizando después de caer por varios meses consecutivos, y ya en el margen, de hecho, el comercio empieza a mejorar. Contracción económica que a su vez provocó críticas de varios parlamentarios que participarán de la discusión del presupuesto 2024 hacia el jefe de la billetera fiscal, quien hace unos días justificó el aumento en el gasto público en los mejores pronósticos económicos que se venían dando. Si hoy día el crecimiento ha caído 0,9%, es harto, y el desempleo ha subido al 9%, son malas noticias para Chile, pero malas noticias para el presupuesto, porque la base sobre la cual se había construido era que el país seguía creciendo, ya ha pasado exactamente lo contrario. La cifra del IMASEC que conocimos hoy, de un crecimiento negativo del 0,9%, confirma nuestro cuestionamiento al 3,5% de crecimiento del gasto público. En la Comisión Mixta de Presupuesto pediremos al ministro Marcel que aclare las cifras y proyecciones, sobre todo considerando que ya hemos tenido problemas contables con la DIPRES. Le hemos manifestado al ministro nuestra preocupación por una economía que ha vuelto a decrecer. El presupuesto del 2024 tiene que hacerse cargo también de esta realidad. Vamos a ver, en la medida que vayamos superando estos factores más puntuales, vamos a ir viendo cifras más positivas. Se ha estado trabajando durante 6 meses en producir un proyecto que distribuye recursos entre 30 y tantas partidas, cientos de servicios y de programas públicos, 8.000 cifras dentro del presupuesto, 2.500 glosas, 43 artículos. Si eso no es trabajo técnico, no sé qué es lo que lo sería. Con este IMASEC de agosto es prácticamente un hecho que la economía chilena no crecerá este año. Bueno, de este tema vamos a conversar, profundizamos en el dato de IMASEC de ayer. Estamos junto al director de riesgo financiero en Deloitte, Patricio Jaramillo. Buenos días, Patricio. Buen día, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Patricio, ¿cómo interpretas tú el dato de ayer? ¿Fue un tropiezo, algo casual nada más por factores específicos o hay algo más de fondo? Sí, hay de fondo una tendencia durante el 2023 de la economía chilena a una contracción importante, dirigida básicamente como respuesta al aumento de la tasa de política monetaria. Recordemos que el Banco Central empezó a reducir tasas de política recién en el mes de julio, donde estuvo bastante tiempo con un nivel de tasa de interés bastante alto respecto a un valor de largo plazo. Esa es la principal razón de lo que estamos viendo de manera potencial en la actividad. Ajá. Ahora, si uno mira la foto un poco más amplia, en julio tuvimos un repunte súper fuerte, que fue también otra sorpresa, digamos. Sí, efectivamente, claro, el vaivén mensual va a existir, la volatilidad en torno a la tendencia, pero sin duda lo que estamos observando es una economía que está respondiendo con mayor sensibilidad al ajuste de tasa. Recordemos que la semana pasada salieron los indicadores sectoriales también y regionales, en donde finalmente lo que estamos viendo es que la mayor parte de las regiones del país están contraídas y también los sectores en su mayoría también contraídas. El único que quedaba con algún nivel de expansión era servicio, que vimos justamente en el último registro que también se contrajo. Sí, sí. En el gobierno, el ministro Marcel aludía a las lluvias como un factor bien relevante, las lluvias de agosto, los temporales, además del paro de profesores. ¿Es suficiente eso para explicar la caída de servicios que, como tú decías, había resistido bien en los meses anteriores? Claro, los temas puntuales van a ir asociados a estos eventos, ¿cierto?, bien coyunturales mes a mes, pero la tendencia, que es lo que nos debiera preocupar, sobre todo pensando en partir un 2024 no tan contraído, digamos, no tan
desde una baja base de comparación, digamos, es preocupante la respuesta que está dando la economía, digamos. Pero el principal driver, insisto, de eso es primero el estímulo externo que es acotado para la economía chilena. Recordemos que China, que es muy importante para nosotros, está complejo, y tenemos los mercados financieros también que están bastante volátiles, como tú mencionabas al comienzo. Las bolsas están bastante con harta incertidumbre, digamos, en los movimientos, con correcciones en las distintas plazas, digamos, en los distintos continentes. Entonces, hay un entorno externo que no es beneficioso para la economía chilena, y por otro lado tenemos el impulso de la política monetaria que está haciendo su parte, digamos, por un lado, haber reducido la presión inflacionaria, pero eso tiene como consecuencia que la brecha de actividad o el producto efectivo esté bajo su potencial. Claro. Y a propósito de eso que mencionas, Patricio, ¿tú crees que este último dato y esa tendencia de la economía que se está viendo pueda modificar en algo los planes que tiene el Banco Central? ¿Acelerar, por ejemplo, el recorte de tasas en las próximas reuniones? Sí, bueno, nosotros de hecho en el escenario central que ya teníamos desde abril, que venían convergiendo a los niveles que estamos viendo hoy día, digamos, en ese sentido éramos en ese momento un poco más pesimistas que el resto del mercado, pero justamente lo que nosotros tenemos internalizado a cierre del mes, del año, perdón, es una TPM llegando al 7,5%. Eso amerita, digamos, movimiento en las próximas 2 reuniones en torno a 100 puntos base. Vimos que la última reunión se movió 75 puntos base, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente la economía podría requerir una bajada de tasa un poco más pronunciada de la que está en el escenario central del IPOM de septiembre. Claro, porque además está la posibilidad de una eventual recesión técnica, ¿no? Es decir, 2 trimestres consecutivos en los que estemos en un escenario de contracción. ¿Tú ves eso que puede ser factible, que en el tercer trimestre de este año se consolide una caída? Sí, o sea, yo creo que más allá de la sutileza técnica de los trimestres consecutivos, nosotros ya llevamos 9, 10 registros en terreno negativo, salvo uno que rompió un poco la tendencia por el lado del IMASEC. Entonces yo creo que el diagnóstico realista respecto a la economía chilena es que estamos en recesión. Lo que queda a dilucidar de aquí al último trimestre y el primer trimestre del próximo año es cómo despegamos. Claro. ¿Y qué factores ves tú también, Patricio, como riesgos para ese despegue? Riesgos más externos, como los que tú mencionabas recién, por ejemplo. ¿Estamos en un escenario de más incertidumbre desde ese punto de vista? Sí, los riesgos vienen de todas maneras por el escenario externo. Vemos que en la discusión de presupuesto, en realidad el gasto fiscal va a crecer poco, no va a contribuir mucho a la recuperación de la economía, por lo menos en lo que se está discutiendo ahora, ¿cierto? En torno a 3,5% es bastante acotado, no cambia el panorama, y la TPM, digamos, es la que puede hacer menos costoso este landing, este aterrizaje que está haciendo la economía chilena, pero sin duda que todos los riesgos importantes vienen de afuera, y eso efectivamente puede llevar, sobre todo de la parte financiera de los mercados internacionales, pueden venir malas sorpresas el último trimestre. Patricio, en ese contexto, el precio del dólar ha ido subiendo con harta fuerza en las últimas semanas, y en una columna en que tú analizabas los principales riesgos externos para la economía chilena, hacías mención a esto, y me llamó la atención en esa columna que mencionabas que por primera vez en 5 décadas los mercados financieros internacionales comienzan a mostrar incertidumbre sobre la capacidad de pago de la economía de Estados Unidos. ¿Qué significa eso y en términos de riesgo para nuestro país precisamente? Sí, bueno, es interesante porque la tendencia del dólar norteamericano en el tiempo es a debilitarse, y eso parte básicamente porque el nivel de deuda pública en Estados Unidos, dadas las prestaciones, los servicios, digamos, de salud, de pensiones, etcétera, ha sido fuertemente absorbido por deuda en Estados Unidos. Entonces, claro, en los últimos meses vimos que muchas clasificadoras de riesgo, por ejemplo, redujeron la calidad crediticia o el rating crediticio a la economía norteamericana, que no lo habíamos visto antes. Siempre Estados Unidos percibía la economía más segura, y es justamente ese tránsito el que pone la incertidumbre internacionalmente, porque hoy día efectivamente hay un menor apetito por parte de los inversionistas internacionales en papeles del Tesoro o de la Fed, digamos, norteamericana. Entonces, lo que tenemos además en Chile es que nuestro
nuestro peso, digamos, está como en términos relativos estamos peor que el mundo para el 2023 en términos de crecimiento. Nosotros aún estamos más débiles incluso que el dólar y por eso, digamos, estamos con el riesgo de llegar a los 1.000 pesos, digamos, sí, por dólar, con la consecuencia que tiene también eso la inflación, ¿cierto? Por los precios de los combustibles, que es un efecto relevante también. Patricio, ¿y tú lo ves como un escenario más probable en el mediano plazo, digamos, y como algo que puede permanecer en el tiempo, el tipo de cambio en torno a ese valor, a los 1.000 pesos? Claro, es un escenario de riesgo de aquí a diciembre, Sebastián. Ahora, en el 2024 nosotros debiéramos, dado la baja comparación del 2023, crecer un poco más que o en torno al resto del mundo. Y eso, digamos, podría no necesariamente implicar mantener el nivel de tipo de cambio tan alto, pero efectivamente un riesgo en el corto plazo. Bien. Patricio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN. De nada, Sebastián. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buen día. 8:17, nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Agenda Económica al regreso. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20. Ayer un grupo de diputados del PPD llegó hasta el Ministerio del Trabajo para entregarle un documento a la ministra Janet Jara con una propuesta en materia previsional. En el momento en que la reforma está algo estancada en el Congreso, a la espera de las indicaciones que haga el gobierno a este proyecto, la bancada del Partido por la Democracia entregó una propuesta que tiene, entre otros componentes, una repartición de los 6 puntos de cotización extra, bien en particular, 2 puntos para 3 objetivos distintos, es lo que se plantean. Ya vamos a profundizar en la propuesta, pero los invito a que escuchemos antes qué fue lo que dijo la ministra Janet Jara tras recibir este documento. Esta es una propuesta que vamos a analizar. Algunos planteamientos ya se han hecho con anterioridad sobre la materia y tiene ciertos aspectos positivos como otros también que nos preocupan y que habría que hacerse cargo. Con todo, lo importante es que aquí se están tratando de buscar soluciones, se sigue dialogando políticamente y esperamos que la derecha también pueda tomar el mismo espíritu de la conversación que hemos sostenido hoy día con el PPD a fin de poner sobre la mesa lo central, que es buscar aquello en lo que nos podamos encontrar. Bueno, vamos a profundizar en este tema y para eso estamos en contacto con uno de los diputados que llegó hasta el Ministerio del Trabajo. Nos acompaña Héctor Ulloa, miembro además de la Comisión de Trabajo. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Diputado, cuéntenos qué propone el PPD con este documento, esta iniciativa que aporta otros antecedentes más para la discusión de la reforma previsional. Bueno, efectivamente, como tú bien señalabas en la introducción de la nota, lo que nosotros estamos proponiendo hoy día es que esta distribución del 6% con cargo a la cotización del empleador, esta cotización nueva que se va a incorporar en la reforma, se distribuye de la siguiente manera: 2 a cuentas individuales, tal como se existe hoy día, y por tanto de la cotización individual a cuenta individual se va a ir de un 10% a un 12%. Incorporar además un 2% que se vaya a un seguro social, tal como lo planteaba la reforma originalmente con un 6%. ¿Te acuerdas, Sebastián, que el 6% íntegro iba a un seguro social? Sí. Después el gobierno bajó su expectativa a 4% y nosotros estamos señalando que el seguro social esté compuesto por 2 puntos de esta cotización de 6 del empleador, destinado efectivamente a cumplir con una garantía. ¿Cuál es esa garantía? El 0,1 UF por cada año cotizado. Perfecto. Y en tercer lugar, y quizás lo novedoso, ¿cierto?, en este trámite bastante entrampado, como tú bien señalabas, que no hemos avanzado lamentablemente en 9 meses, nosotros estamos proponiendo terminar con la famosa tabla de mortalidad, que yo creo que le hace mucho sentido a la ciudadanía, en términos de que si bien no es una tabla de mortalidad lineal, proporcional hasta los 110 años, por cuanto como tú bien sabes, es una tabla de expectativa, de probabilidad. Exacto, de probabilidad. Exactamente. De todas maneras, esa tabla de probabilidades de vida influye en el cálculo de la pensión. Según la misma superintendencia, terminar con esta tabla
y establecer un seguro de longevidad, que nosotros lo hemos llamado así, significa en el fondo terminar con esta tabla y decir que las pensiones se van a calcular con un tope de 85 años. Perfecto. ¿Y qué pasa si uno cumple 85 años? El pensionado va a seguir ganando lo mismo con cargo a este seguro financiado con este 2% novedoso que estamos señalando. Esto es simple, Sebastián. Sí, perfecto. Excelente resumen. Entonces se genera esta redistribución a 3 instrumentos distintos, ¿no? 2 puntos a cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué esta propuesta cree usted que puede generar más consenso, más adhesión de los distintos partidos políticos? Porque al final estamos hablando de eso, ¿no? Estamos en un momento en que se requiere generar un acuerdo más amplio. Sí, bien, buena pregunta, Sebastián. Lo que pasa es que nosotros estamos intentando por distintos lados, el propio diputado Bianchi, el diputado Soto de nuestra bancada, el diputado Tapia, en fin, diputada Marta González, en general estamos tratando de buscar puntos de unión y de ayudar en este caso al gobierno para salir de este entrampe, porque, insistimos, nosotros no queremos pasar esta reforma con lo justo y nos vaya a pasar lo mismo, como yo te señalaba hace un par de semanas, Sebastián, que podamos aprobarlo con lo justo o bien desecharlo, rechazarlo en la sala por 1 o 2 votos, tal como pasó con la tributaria, y tengamos que esperar un año más de tramitación. De acuerdo. Tenemos que buscar un acuerdo donde tengamos puntos en común. Yo siento que el tema del seguro de sobrevivencia le hace mucho sentido a la ciudadanía. Como yo te digo, hay un cálculo que señala que las pensiones de las mujeres subirían un 17% y el de los hombres un 14% con la sola eliminación de esta tabla de manera inmediata o esta tabla de mortalidad. De los jubilados en el futuro, a lo que se le vaya a aplicar la nueva tabla o la tabla hasta los 85. Sí, entonces, obviamente que es importante desde el punto de vista de la tasa de reemplazo, evidentemente, el impacto de una política como esta. Ahora bien, también nosotros nos hacemos cargo, Sebastián, y yo vi la cuña introductoria donde la ministra señalaba que hay que hacerse cargo de algunas cositas, decía ella, y efectivamente, como tú bien me imagino comprenderás, hay una cierta regresividad en este 2%, porque las personas generalmente que viven más son las personas que tienen mayores ingresos. Entonces también hay que hacerle también ahí un modelamiento distinto, y en segundo lugar, ojalá que exista algún privado o un asegurador que les sea atractivo económicamente, ¿cierto?, otorgar este tipo de prestación. Sí. Diputado. Exactamente. Pero ahora, dígame. Ahora, desde un punto de vista político, lo hablábamos antes, la reforma parece bien estancada, ¿no? La ministra dijo, a fines de septiembre vamos a ingresar las indicaciones. Estamos en octubre, no hay novedades ni visos todavía de eso. Y a mí me llama mucho la atención que ustedes tomen la iniciativa, digamos, presenten una propuesta a estas alturas del partido. ¿Qué es lo que están viendo ustedes respecto a la reforma? Yo me imagino que tienen un diagnóstico político, no técnico, político, bien crítico para, a estas alturas, insisto, del trámite, después de 9 meses, bueno, llegar con esta propuesta. Algo deben estar viendo. Sí, estamos tratando de salir de este entrampe, de este silencio en general que existe, de una suerte de darlo todo, echarlo todo por la borda y de ir con todo a la votación en las distintas comisiones y en la sala. Nosotros sentimos que estamos en un punto muerto y estamos buscando generar por lo menos un debate interno, privado, en conjunto con otras fuerzas políticas. Por ejemplo, estamos hablando privadamente con la UDI, con Evópoli, con algunos personeros de Renovación Nacional, tratando de ayudar al gobierno a salir de este silencio, de este entrampe, que obviamente cansa, porque tú comprenderás que la derecha lamentablemente hasta el día de hoy en forma pública no se ha movido de que el 6% se veía cuenta individual. Y evidentemente nosotros con mucha fuerza vamos a tratar de incorporar un seguro social, tratando de cambiar 40 años de ahorro, donde el único componente ha sido el ahorro individual. Claro, y cuando usted dice que hay quienes intentan forzar la votación y tratar de pasar esto con lo justo, ¿se refiere al gobierno? Sin duda, sin duda. Yo veo al gobierno en algunos casos lo veo con esa intención. Yo creo que es un error. Yo creo que una política de reforma a las pensiones no puede sustentarse en una mayoría circunstancial de 1, 2, 3 votos. Sí. Me parece, como cualquier persona que nos está viendo comprenderá, un sistema de pensiones tiene que ser un sistema rotundo, que tiene que tener estabilidad en el tiempo, no solamente por los trabajadores, también estabilidad para los empleadores. Y por tanto necesita por lo menos un acuerdo político que lo haga viable y lo haga sostenible en el tiempo. Por tanto,
me parece que es un error pasarlo con 1, 2, 3 votos de diferencia. Diputado, ¿y usted ve que esté en riesgo la reforma previsional, digamos, desde el punto de vista de la viabilidad política, digo? No, yo creo que, yo siento que no está en riesgo. Yo creo que finalmente en el Senado, creo yo, mi percepción muy particular hasta el día de hoy es que se va a producir un acuerdo en el Senado, y la verdad que yo quiero involucrar a colegas parlamentarios de la Cámara de Diputados, en conjunto, distintas fuerzas políticas, obviamente, a generar un consenso también que nos permita decir que lo logramos, que esta es la tercera fue la vencida, y que no quedamos en simples propuestas, sino que alcanzamos un consenso que yo creo que es tan necesario en un nivel tan crispado de la política. Generar un consenso en la Cámara, yo creo que sería muy relevante también desde el punto de vista político, pero sobre todo para nuestros adultos mayores hoy día. ¿Y depende fundamentalmente del gobierno que sea en su posición o de la oposición? No. Yo creo que hoy día, yo creo que todo el mundo ha visto que la ministra fundamentalmente y el gobierno en general ha cedido en sus posiciones originales. Eso no me cabe ninguna duda. Yo creo que hoy día la oposición legítimamente tiene posiciones legítimas. Yo no demonizo el tema de las cuentas individuales para nada. Por eso que la propuesta nuestra involucra 2 puntos a cuenta individual. Porque eso también hace aumentar las pensiones, pero obviamente las hace aumentar en el futuro. Nosotros también buscamos una suerte de aumento de los actuales pensionados, porque las pensiones son bajas. Y ahí tenemos que tratar de buscar el consenso, y por eso que nosotros estamos tan involucrados en este tema, tratando de generar distintas soluciones. Yo lo conversaba también en algún momento, Sebastián, tratar de posibilitar el aumento no de 6 puntos, sino de 8 puntos de la cotización, de manera tal de que esos 8 puntos nos puedan servir de base para una fórmula, por cuanto los 6 puntos de hoy día es una fórmula bastante estrecha que no nos permite llegar a un acuerdo. No generó tanto consenso, pero en fin, estamos con esta propuesta de distribución en 3 partes, como ya te la he señalado, tratando de generar un acuerdo tan necesario hoy día para la reforma de las pensiones. Diputado Ulloa, muchas gracias por su tiempo. No, gracias, Sebastián, y como siempre un gusto saludarte, mucha suerte. Buen día, hasta luego. 8:30, nos vamos. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Pronto estaremos en Noticias Express con Precia Soltov. Que tengan buen día.